Que es Jesús Cantú. Jesús formó parte del Instituto Federal Electoral, es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey en estos momentos, periodista en su momento también, Jesús Cantú. Y bueno, Jesús, ¿cómo abordas el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, PRI, Distrito Federal? Sí, buenos días. Buenos días, Carmen, buenos días a toda la audiencia. Mira, desde luego esto muestra así muy plásticamente todas las deficiencias de nuestras instituciones políticas. Y aquí en una primera instancia, pues hay que decirlo, esto es consecuencia también en gran parte, primero, de ese altísimo financiamiento público que se da a los partidos políticos para actividades ordinarias. Esto es algo que va en contra, en términos generales, de lo que sucede en casi todos los países del mundo, donde obviamente, sobre todo en Europa, hay un financiamiento público importante, también en América Latina, pero para actividades de promoción del voto. Es decir, el financiamiento público, casi en todo el mundo, se limita a los tiempos electorales. Aquí en México hoy es al contrario, el financiamiento público más alto, y digo más alto porque es el que dura más tiempo y es el que finalmente con él se quedan los partidos políticos, es para actividades ordinarias, un financiamiento público muy alto que obviamente los partidos utilizan pues a discreción, y lo han utilizado fundamentalmente para construir estas grandes burocracias partidistas. Obviamente, pues puede suponerse que parte de estos recursos que se recibieron precisamente por parte de las instituciones electorales, en este caso desde luego debe haber sido por una parte el Instituto Electoral del Distrito Federal con el financiamiento que le corresponde al PRI como tal, y puede también haber llegado recurso del propio Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que recibiría a su vez del Instituto Federal Electoral. Entonces, ahí están involucrados recursos públicos, por un lado, de financiamiento directo. Este sería un primer asunto. Obviamente, un segundo asunto es todo lo que involucra el utilizar este aparato administrativo del partido, de un partido político, para actos totalmente ilegales, totalmente contrarios a la ley, violando pues varios derechos, ¿no? Y en este sentido también habría que ver pues qué tipo de irregularidades y de sanciones podrían podrían conducir por esa razón, ¿no? Podrían proceder por esa razón, por esto. Pero del otro lado, también hay que decirlo, esto demuestra la nula rendición de cuentas real. Es decir, esto pone también en entredicho todo el sistema de fiscalización de los recursos que se le entregan a los partidos políticos, además de los que reciben también de particulares, y esto muestra cómo en términos generales lo que hasta hoy ha funcionado son las denuncias muy concretas y no los procesos de fiscalización de las propias instituciones electorales. Los dos casos más sonados fue precisamente eso, fueron denuncias externas. Hablo del caso Amigos del Fox y del famoso Pemex Gate en su momento, que condujeron a sanciones muy altas, y en los dos casos no fueron asuntos que se descubrieran durante los procesos de fiscalización que realizó el IFE, sino en los dos casos fueron denuncias interpuestas por partidos políticos, y finalmente también se pudieron pues sustanciar fundamentalmente en una con apoyo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que fue el caso del Pemex Gate, y en el otro con el apoyo fundamentalmente del tribunal que evitó que prevaleciera el secreto bancario. Entonces, aquí tenemos en el caso muy estrictamente de lo que tiene que ver con lo electoral, por un lado, este altísimo financiamiento público que yo creo que nuevamente pone en la mira y que habría que revisarlo, y por otro lado, todas las deficiencias que existen en lo que es la rendición de cuentas. Obviamente esto se junta y también muestra con toda claridad pues esta cultura patrimonialista de la clase política mexicana, que considera pues que en realidad son suyas y al momento en que tienen el dinero lo pueden utilizar absolutamente para sus aspectos personales, y ahí lo tenemos también claramente. Entonces, seguramente que esto también tendrá implicaciones en el ámbito electoral, y la autoridad electoral no podrá pues cerrar los ojos frente a esto, porque claramente hay uso de recursos públicos, o puede haber uso de recursos públicos, algo que deberían pues investigar con mucho cuidado las autoridades y en su caso sancionar.
en su caso sancionar. Jesús Cantú, pues te agradecemos muchísimo este análisis y lo que es el abordaje del caso en cuestión, con estos ángulos, desde luego, que también tienen que ponerse a la vista por tratarse efectivamente de lo que ha ocurrido al interior de las instalaciones o en las instalaciones de un partido político, y con la utilización precisamente de recursos de ese partido político, que desde luego está para otras cosas que no son las que pudimos aquí mostrar con los testimonios y la investigación presentada entre ayer y hoy en este programa. Jesús, gracias por estar aquí esta mañana. Jesús Cantú, gracias por esta comunicación. Al contrario, muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Jesús Cantú. Gracias y buenos días.